Título del episodio 1, donde tiemblan los crucifijos. La primera vez que la vieron. No llevaba nada, excepto una mirada que desnudaba incluso a los santos. Y cuando se arrodilló frente al altar, el crucifijo tembló, literalmente. No había viento, no había nadie más en la iglesia. Solo ella y Dios. Padre Esteban, juro por mi alma que vi su sombra antes de que sonara el primer campanazo, dijo Rosa, la señora encargada de limpiar el altar. Y el Cristo sangró por los ojos. La mujer apareció justo antes del alba, piel blanca como cirio, cabello largo, cubriéndole apenas la espalda. No hablaba, no pedía nada, solo entraba, descalza, atravesando el pasillo central como si flotara entre pecados ajenos. Y luego se arrodillaba, siempre en el mismo lugar, frente al altar mayor, frente a él, el padre Esteban, que llevaba 34 años sin perder la compostura. No pudo evitar mirar, y no fue por lujuria, al principio. Fue por desconcierto. Una penitente, una loca, una enviada. Pero cuando se acercó en silencio la segunda madrugada, escuchó algo que no lo dejó dormir durante días. Ella no rezaba en latín, ni en español. Rezaba en una lengua que ninguna Biblia reconocía. Una lengua que lo hacía temblar por dentro. ¿Quién eres?, susurró el padre, oculto detrás de la columna de mármol. Ella no respondió, solo giró la cabeza ligeramente. Sonrió, y siguió orando, mientras el cáliz sobre el altar vibraba como si algo dentro quisiera salir. A la mañana siguiente, cuando él intentó abrir la iglesia como siempre, encontró la puerta ya entreabierta. En el suelo, una gota de cera, y una rosa negra. No marchita, negra desde su raíz. Esa noche, el padre no durmió, ni la siguiente, porque había empezado a esperar. Y lo que era curiosidad, se volvió necesidad, y lo que era necesidad, empezó a dolerle en el alma. No sabía aún que el deseo, en ciertas iglesias, entra por la misma puerta que Dios. Y una vez dentro, no siempre se arrodilla. Título del episodio 2, el padre que bajó la mirada. Aquella tercera madrugada, el padre Esteban hizo algo que juró nunca hacer. Se perfumó, no por vanidad, no por pecado, por algo peor, esperanza. Encendió una vela más de lo necesario. Acomodó las túnicas con detalle milimétrico y se confesó a sí mismo frente al espejo. No la deseo, solo quiero entender su fe. Pero cuando la puerta principal se abrió con su gemido habitual, todo razonamiento se deshizo como incienso ante el fuego. Ella apareció, más lenta que nunca. Cada paso sobre el mármol parecía una plegaria silenciosa. No llevaba nada, de nuevo, salvo una cadena delgada en el cuello con un dije, en forma de cruz invertida. Él tragó saliva, se ocultó entre las sombras del confesionario, pero esta vez más cerca del altar. Su respiración se volvió una batalla, entre fe y carne, entre hábito y hambre. Ella se arrodilló, no en silencio, esta vez, gimió, un sonido suave, como si cada palabra de su rezo le arrancara un pedazo del alma, o del cuerpo. Abre los ojos, padre, susurró ella, sin volverse. La voz era cálida, cercana, como si le hablara desde dentro de su pecho. Esteban se paralizó. ¿Cómo sabía que estaba allí? ¿Cómo sabía que no podía dejar de verla? ¿Qué buscas aquí?, preguntó él, saliendo lentamente de las sombras, sin levantar del todo la vista. Ella giró el rostro, apenas. Su cabello ocultaba lo necesario, pero sus labios, no, estaban manchados de rojo. No era labial, era vino. No vengo por perdón, vengo por memoria, dijo ella, mirándolo como se mira a un hombre que no recordaba que una vez también fue. ¿Quién eres?, repitió él, ahora con voz quebrada. Soy la oración que nunca se debió escuchar, la carne que el altar olvidó, la respuesta que te hará pecar, sin tocarme. Y entonces ocurrió. El crucifijo volvió a temblar, pero esta vez, se cayó, solo, sin que nadie lo tocara. Cayó de espaldas. El padre bajó la mirada, por vergüenza, por deseo, por algo más. Y en ese instante, supo que ya no rezaba a Dios. Rezaba para que ella regresara. Título del episodio 3, cuando el cuerpo es más fuerte que la fe. Nadie lo sabía, pero el padre Esteban comenzó a dormir en la sacristía. Decía que era por vigilancia, por seguridad, pero en realidad era por ella. Cada noche la esperaba como se espera el juicio final, con miedo, pero con deseo de que llegue. Y cada madrugada, cuando ella entraba descalza, el silencio
cuarto encuentro fue distinto. Ella no se arrodilló. Ella caminó hasta el altar y lo tocó. ¿Sabías que este mármol fue puesto sobre huesos de mujeres quemadas por brujería? Dijo ella, con una calma que perforaba. Esteban tragó saliva desde la sombra del púlpito. El templo calla, pero las piedras recuerdan. Ella giró sobre sí misma lentamente. Sus senos, descubiertos como la primera culpa de ella, no lo escandalizaron. Lo hicieron temblar. ¿Quién eres, realmente?, dijo él, como una oración sin fe. Ella no respondió. Subió un escalón, luego otro, hasta quedar de pie justo donde él daba misa cada domingo. Y allí, como si lo supiera todo, extendió los brazos en forma de cruz. Desnuda, silenciosa, como si el altar necesitara un nuevo sacrificio. Padre, usted sabe que la fe también pasa por el cuerpo, ¿o acaso cree que el Espíritu Santo no tenía manos? Él se acercó, no por deseo, no aún, por necesidad de entender. Si esto es una prueba, me está venciendo. Ella bajó los brazos. Lo miró. No soy prueba, soy consecuencia. En ese momento, una de las velas del altar se apagó sin viento. Y el cáliz, el sagrado cáliz, se agrietó por la mitad, como si algo dentro de él se negara a seguir bendiciendo esa misa silenciosa. Esteban cayó de rodillas. Basta, esto es blasfemia. Ella se inclinó hacia él, con los labios a un suspiro de su oído, y dijo, entonces sácame, Padre, con tus propias manos. Pero él no la tocó. No pudo, porque en ese instante, una voz infantil rompió el silencio del templo. Padre, ¿quién es esa señora? Una niña, pequeña, de unos 6 años. Había entrado sola, sin que nadie lo notara. Y cuando ella, la mujer del altar, la vio, bajó la cabeza, y por primera vez, lloró. Título del episodio 4, la niña que no debió entrar. La niña no tembló, no gritó, no retrocedió, se quedó de pie junto al banco de madera, mirando a la mujer desnuda como si la conociera de otro tiempo. Y fue entonces que la mujer cayó de rodillas. No ante Dios, ante la niña. ¿Tú puedes verme?, susurró la mujer, con voz quebrada. La pequeña asintió. Tranquila, te soñé anoche. Estabas llena de fuego, pero no te quemabas. El padre Esteban se puso de pie de golpe, cubriéndose la boca. El vino consagrado seguía goteando del cáliz. La vela apagada había dejado un humo negro que subía, descendía. ¿Quién eres, niña? ¿Dónde están tus padres?, preguntó él, tratando de recuperar el control. No tengo padres, pero ella me llama desde hace noches. Siempre llora antes del amanecer, dijo, señalando a la mujer, y me canta palabras que nadie más entiende. La mujer temblaba. Su piel se erizaba como tocada por una presencia antigua. No debería estar aquí, murmuró, sin dejar de mirar a la pequeña. No en este templo. No tú. Esteban avanzó con decisión. Tomó una túnica y se acercó a cubrir el cuerpo desnudo de ella. Pero cuando la tela la tocó, se encendió como si alguien hubiera puesto una cerilla sobre aceite bendito. Ardió sin fuego. ¿Qué eres?, exclamó él, cayendo hacia atrás. Ella lo miró, y por primera vez, no sonrió. Soy lo que ustedes enterraron, lo que la Iglesia borró de los evangelios. Soy la fe sin cadenas, la carne sin culpa. La niña se acercó a la mujer, la tocó en el pecho, justo donde late el corazón, y en voz baja, susurró, eres mi madre. El silencio fue tan profundo que los vitrales vibraron. Y entonces, la mujer respondió, apenas audible, fui tu cruz, ahora seré tu camino. En ese instante, el reloj del campanario sonó. 3 campanadas, las de los muertos, y afuera, comenzó a llover sangre. Título del episodio 5, el bautismo que no estaba en ningún libro. La sangre no olía a muerte, olía a culpa, caía en gotas lentas sobre los vitrales, deslizándose por las imágenes de santos como si el cielo quisiera lavarlos de algo que callaban desde siglos. La niña extendió la mano y miró al cielo, fascinada. Llueve como en mis sueños. El padre Esteban, de rodillas, no sabía si orar o correr, pero ya no era dueño de su templo, ni de su fe. La mujer se puso de pie, aún desnuda, y esta vez no hubo fuego. La túnica que intentó cubrirla volvió a su forma, intacta, a sus pies, como si ella la hubiera rechazado con un pensamiento. ¿Qué está pasando?, gimió Esteban, con la voz gastada. El altar está despertando, dijo la mujer.
con ojos húmedos. ¿Y esta niña es la llave? ¿Llave de qué? Ella se acercó al baptisterio. El agua bendita estaba oscura, como si llevara siglos estancada. Metió la mano. El líquido empezó a burbujear. No hervía, suplicaba. Esta agua ya no purifica, solo retiene. Como vuestra fe, susurró ella. Pero ella merece un bautismo real. El padre se levantó de golpe. No, bautizar a una niña en esas condiciones es herejía. ¿Herejía? Repitió la mujer, sonriendo con amargura. ¿Y bautizar bebés sin saber si quieren ser salvos no lo es? Tomó a la niña de la mano, la miró con ternura y le preguntó con voz suave: ¿quieres recordar quién eras antes de nacer? La pequeña no dudó, asistió y entró con ella en el agua. El padre Esteban gritó: eso no es un sacramento, es un conjuro. Pero entonces vio como el agua se tornaba luminosa. Vio a la niña cerrar los ojos y recitar palabras en una lengua muerta. No las había aprendido, las había recordado. Y cuando abrió los ojos, ya no era del todo niña. Su mirada era más antigua que cualquier salvo. Gracias, madre, dijo, y su voz tenía un eco que el templo no había escuchado jamás. Esteban retrocedió, tocándose el pecho. Su cruz colgante comenzó a arder, no en llamas, sino en revelación. La niña salió del agua y miró al sacerdote. Usted también fue elegido, pero eligió obedecer antes que ver. Y la mujer, detrás de ella, añadió: prepárese, padre, el siguiente en entrar al agua serás tú. Título del episodio 6, el sacerdote que temía tocar el agua. El padre Esteban no movió un músculo, pero dentro de él, algo ya se había roto. La fila bautismal brillaba con una luz imposible, ni celestial ni infernal. Era una claridad que no perdonaba, que no prometía, que simplemente mostraba. La niña estaba en silencio, con el cabello empapado pegado a su espalda, como una estatua viviente de algo que la iglesia jamás había canonizado. Y ella, la mujer, no dijo más, solo lo miró como si conociera todos sus pecados, incluso los que él aún no había cometido. Y sonrió. Dices que sirves a Dios, murmuró ella, pero nunca lo has mirado a los ojos. Esteban retrocedió un paso. El suelo bajo sus pies crujió como madera vieja. Yo no soy digno de ese agua. Justamente por eso debes entrar. La mujer bajó la mirada. ¿Crees que yo lo era cuando toqué el altar desnuda? Tú no eres parte de este mundo. Y tú lo eres, padre, tú que rezas palabras vacías y temes el deseo más que al juicio. La niña se acercó, le tomó la mano, y con la inocencia más brutal, dijo: el agua ya te llamó 3 veces. Si no entras ahora, ella vendrá a buscarte. Un estruendo sacudió los vitrales. No fue trueno, fue un lamento, como el suspiro de 1000 gargantas selladas en los sótanos de la fe. El sacerdote temblaba, su cruz colgante ardía contra su pecho. Y entonces lo entendió, no estaba ardiendo por blasfemia. Estaba purgando. Caminó lentamente hacia la pila. Cada paso le dolía en los huesos, como si su carne negara la redención. ¿Y si no salgo?, preguntó. Entonces, por fin, verás lo que hay debajo del cielo, respondió la mujer. Esteban metió un pie. El agua no estaba fría, estaba viva. Se enroscó en su tobillo como un susurro antiguo. Avanzó hasta quedar sumergido hasta la cintura. La mujer colocó una mano en su frente. No te bautizo como cura, te bautizo como hombre. Y lo sumergió. Solo unos segundos, pero bastaron. Cuando salió, no habló, no lloró, solo dijo una frase. Mirando al altar, hay un evangelio escondido. Y yo lo escuché dentro del agua. Título del episodio 7, el evangelio que el agua le susurró. No fue un sueño, tampoco una visión. Fue una herida abierta en el alma. El padre Esteban no sabía cuánto tiempo había estado sin ella. Quizá fueron segundos, pero lo que escuchó no tenía tiempo. Una voz sin boca, sin idioma conocido. Le habló desde el fondo. Y no era Dios, ni el diablo. Era algo más antiguo, algo que ni el cielo ni el infierno habían podido encerrar del todo. Antes de la palabra, fui el silencio. Susurró aquella voz mientras él flotaba entre sombras doradas. Y el silencio no olvida a sus hijos. Cuando emergió, sus ojos no eran los mismos. No miraban, revelaban. La mujer y la niña lo esperaban en silencio, como si ya supieran lo que había visto. Él cayó de rodillas, empapado, con los dedos temblando. ¿Qué era eso? La mujer se arrodilló frente a él.
Era la parte de Jesús que no predicaste, la parte que tu iglesia cayó, la parte que aún puede amar sin miedo. Esteban sollozó, no por tristeza, sino por liberación. Por primera vez, no se sentía siervo de un dogma, se sentía humano. ¿Y ahora qué soy?, preguntó, mirando sus manos. ¿Sacerdote? ¿Pecador? ¿Testigo? La niña respondió, ahora eres puente entre lo que fue silenciado y lo que debe gritarse. La mujer se puso de pie, tomó el cáliz agrietado del altar y lo llenó con el agua de la pila. Este no es el cuerpo de Cristo, dijo. Es el cuerpo de lo que él amó y la iglesia escondió. Esteban bebió. Sintió un calor recorrerle la garganta, el pecho, el vientre. No era vino, era una verdad líquida, demasiado pura para ser liturgia. Y entonces, en el silencio total del templo, el evangelio secreto se grabó en su mente. Y el verbo se hizo carne. Pero la carne nunca quiso ser solo palabra. En ese instante, el altar se resquebrajó, como si la estructura misma del templo no pudiera sostener aquella revelación. Y la mujer, mirándolo con una tristeza luminosa, susurró, tienes 7 días. 7 días para decir la verdad, o el agua vendrá por todos. Título del episodio 8, el primer día del Evangelio prohibido. El sol del primer día no trajo luz, trajo sombras largas que se colaban entre los vitrales rotos, manchando los bancos con formas que parecían ojos o heridas. El padre Esteban se paró frente al altar, con la sotana húmeda aún pegada a su piel. No había misa, no había fieles, solo él y la verdad que ardía en su pecho. Sobre el púlpito, no colocó la Biblia, colocó una hoja en blanco, y sobre ella, con tinta roja, escribió la primera frase del Evangelio que el agua le susurró. Dios no se esconde en las alturas, se oculta en lo que ustedes llaman impuro. Las campanas no sonaron, nadie lo llamó, pero uno a uno, los parroquianos comenzaron a entrar, no por fe, por curiosidad, habían oído rumores. El cura cambió, el altar sangró, una mujer se baña desnuda en la pila. Esteban respiró, no sabía si predicaba o confesaba. Queridos hermanos, dijo, con la voz firme, como si no fuera suya, hoy no vengo a repetir lo que siempre dijeron, vengo a revelar lo que siempre ocultaron. Hubo murmullos, una anciana se santigó, un joven se rió con nervios. El cuerpo de Cristo no era un símbolo, era deseo, deseo por abrazar lo que duele, por tocar lo que dijeron intocable. Una mujer se levantó y gritó, blasfemia, ese no es evangelio. Él la miró con compasión. No todo lo sagrado viene con aprobación. A veces, lo más divino llega desnudo. Y entonces ocurrió. La niña apareció en la puerta, vestida de blanco, con los pies aún mojados. Se acercó al altar sin decir palabra. Subió los escalones y tomó el cáliz que él había llenado con el agua revelada. Lo alzó y dijo, con una voz que no era la suya, quien beba de este cáliz, recordará, no lo que le enseñaron, sino lo que su alma ya sabía. Nadie se movió, todos miraban, y el padre Esteban dio el primer paso. Bebió, su cuerpo no tembló, pero su sombra se desprendió del suelo, y caminó sola hacia la puerta del templo. Título del episodio 9, la sombra que no obedecía al cuerpo. Primero fue un suspiro colectivo, luego, un silencio cortante, y por último, el terror. La sombra del padre Esteban no volvió a su lugar. No lo seguía, lo abandonaba. La niña bajó del altar, dejó el cáliz a un lado y miró la figura oscura que se alejaba sola por el pasillo central, como si tuviera voluntad propia. Ya no está contigo, dijo ella con voz serena. Ahora pertenece a lo que callaste toda tu vida. Esteban cayó sentado, con las manos temblando. No sentía frío, sentía vacío, como si un órgano invisible le hubiera sido arrancado del pecho. ¿Qué significa esto?, balbuceó. La mujer apareció entonces, detrás del altar, vestida por primera vez, una túnica roja, sin símbolos, sin cruz, solo tela y fuego en los ojos. La sombra guarda lo que no aceptas de ti mismo, y cuando ya no puede cargar más, se libera, y empieza a caminar. Los fieles en la iglesia no sabían si salir corriendo o arrodillarse. Unos lloraban, otros filmaban con sus teléfonos, pero ninguno entendía, solo Esteban, porque su sombra se detuvo frente al confesionario, y entró sola. Está confesando lo que tú nunca dijiste en voz alta, susurró la mujer. Los pensamientos impuros, los deseos ocultos,
Las noches en las que rezaste para no soñar con cuerpos. El confesionario crujió. Un susurro brotó de dentro. Era su voz, pero más grave, más sincera. Toqué con la mirada más veces de las que debí. Y aún así, me sentí más limpio que cuando comulgaba sin fe. Asterisco. El padre Esteban quiso levantarse, pero no pudo. La niña lo miró con compasión extraña, como si fuera más vieja que todos en la sala. No puedes recuperar lo que dejaste ir, pero puedes decidir qué hacer sin ello. Y entonces, la sombra salió, pero ya no era plana. Tenía forma, cuerpo, rostro. Era él, el otro él, el que siempre estuvo encerrado, el que nunca se atrevió a vivir, y caminó hacia la mujer. Ella le tomó la mano, y se fueron juntos. Mientras el verdadero Esteban, vacío, arrodillado, sin sombra, miraba hacia el altar, y preguntaba al cielo, ¿ahora quién soy? Título del episodio 10, el cura sin sombra. Durante años, el padre Esteban caminó entre pecadores como guía. Ahora caminaba entre ellos como un espejo roto. Un cuerpo sin sombra, una voz sin eco. No sentía el suelo bajo los pies, ni el peso del crucifijo en su cuello. Solo una ligera presión, como si la culpa le apretara la piel desde dentro. ¿Qué has hecho con mi alma?, susurró al altar vacío, pero ya no había respuestas. Solo preguntas que se le anidaban bajo la sotana de sus espíritus. Los fieles habían huido. El rumor se había regado como vino derramado. El cura perdió su sombra. El demonio salió del confesionario. El agua lo cambió todo. Esa noche, Esteban se encerró en la sacristía. Desnudo, frente al espejo. Por primera vez, se obligó a mirar su cuerpo. Ese cuerpo que había negado. Escondido, golpeado en silencio tras cada tentación. Lo recorrió con los dedos. Las cicatrices, los temblores, los deseos que aún ardían bajo su piel, aunque él ya no los nombrara. Y entonces entendió. No era castigo, era revelación. La sombra no se había ido. Se había separado para que él se encontrara. Tocaron la puerta. Una vez, luego, otra, y una tercera, como en cada aparición sagrada o maldita. Abrió con las manos aún temblorosas. Era ella, vestida de negro, los labios rojos, los ojos brillando como si trajeran una luna dentro. ¿Vienes a juzgarme o a salvarme?, preguntó él, sin cruz entre los dedos. Ella no respondió. Entró, lo miró de pies a cabeza. No con lujuria, con verdad. Solo vengo a preguntarte si por fin te amas. Él bajó la cabeza. No sé, no sin mi sombra. Ella se acercó, colocó su mano en su pecho, y dijo, tan suave que pareció oración, entonces mírame. Él alzó la vista, y en los ojos de ella, vio su sombra reflejada, no como algo que lo perseguía, sino como algo que por fin lo abrazaba. Y fue ahí, desnudo frente a una mujer que no era suya, ni de nadie, que el padre Esteban comenzó a ser libre. Título del episodio 11, el deseo que oraba de rodillas. No hubo pecado esa noche, solo piel y silencio. El padre Esteban no la tocó, ella tampoco lo besó, pero en esa sacristía donde tantos rezos se marchitaron sin respuesta, dos cuerpos se miraron sin vergüenza y se reconocieron. No vengo a tentarte, dijo ella, mientras desataba el cordón de su túnica negra. Vengo a devolverte lo que negaste por temor a no ser santo. Esteban no retrocedió, tampoco avanzó, solo observó cómo la tela caía al suelo como una confesión, y por primera vez, no la vio como una mujer prohibida, sino como una verdad desnuda. Ella se arrodilló, no para adorarlo, sino para mostrarle que el deseo también puede arrodillarse sin perder su dignidad. Porque yo, murmuró él, ¿por qué a este templo, a este cuerpo roto? Ella alzó la mirada, y con ella, todo lo que había sido olvidado en su evangelio secreto. Porque este templo fue construido con miedo. Y tú, Esteban, tú eres el único que tuvo el valor de abrir la puerta desde dentro. Entonces, sin tocarse, oraron. Ella, con los ojos cerrados. Él, con los labios abiertos. Pero la oración no tenía palabras. Era un temblor, un calor entre los muslos, una lágrima que caía sin pedir perdón. La niña apareció en la puerta, pero no interrumpió. Solo observó, y habló sin moverse. Cuando el deseo se arrodilla sin culpa, el cielo escucha sin castigar. La mujer se incorporó lentamente. Tomó la mano del sacerdote, la colocó sobre su corazón. Siente esto, Esteban. No es carne,
Es fe que sangra, fe que aún palpita aunque la llamen impura. Él cerró los ojos. Y por primera vez, su sombra volvió, lenta, como un amante que regresa tras años de exilio. Se posó detrás de él. Lo envolvió, lo abrazó. Y el cura sin sombra dejó de existir. Lo que nació esa noche no fue un escándalo. Fue una forma de amar que no cabía en ninguna doctrina. Una misa sin pan. Una comunión sin culpa. Un deseo que sabía arrodillarse. Título del episodio 12. El altar donde Dios se desnudó también. Aquel amanecer no llegó con campanas, sino con un temblor. Lento, profundo. Como si la tierra quisiera confesar algo que el cielo había olvidado. El padre Esteban se levantó sin sotana, sin culpa, sin miedo. Caminó hacia el altar con el pecho desnudo. Y la mirada de alguien que ya no servía a un Dios invisible, sino a una verdad que ardía con rostro y cuerpo. La iglesia estaba vacía, pero él sabía que no estaba solo. Ella lo esperaba, vestida de blanco esta vez. La túnica flotaba como si no pesara, como si el pecado ya no tuviera gravedad. Hoy es el último día, dijo ella. O te haces saltar, o volverás a ser piedra. Esteban no respondió, solo caminó hacia el centro del templo. Se arrodilló y colocó sus manos sobre el mármol agrietado. ¿Qué esperas de mí?, susurró. La mujer se acercó, tomó una vela y la colocó entre ambos. Que ardas, pero sin destruirte. En ese instante, la niña entró. Sostenía en sus manos un libro antiguo, cubierto de polvo y cera seca. Era un evangelio sin nombre, uno que nunca se leyó en misa. Lo abrió y comenzó a leer con una voz que no era infantil. En el principio no hubo palabra. Hubo un susurro entre cuerpos. Y Dios se desnudó también. La llama de la vela creció. Los vitrales estallaron en 1000 fragmentos de luz. Y el altar se partió por completo. Pero no colapsó. Renació. De entre las piedras brotó agua. Clara, pura y caliente. Esteban metió las manos. La mujer también. Y juntos, como si fueran sacerdote y diosa. Como si fueran Adán y Eva sin vergüenza. Alzaron el cáliz una última vez. Pero esta vez no ofrecieron redención. Ofrecieron verdad. Bebe, dijo ella. Y quien te escuche, recordará que lo sagrado también puede tener piel. Esteban bebió. Y el templo entero tembló. Título del episodio 13. Y el verbo se hizo cuerpo, y no pidió perdón. El cáliz cayó de sus manos. No por accidente, por destino. La última gota de aquel líquido sagrado, ni vino ni agua, se estrelló contra el mármol nuevo. Y en lugar de mancha, dejó una flor. Una flor viva, negra como el deseo reprimido, fragante como el perdón que nunca se pidió. La mujer, de pie junto a él, cerró los ojos. No rezaba, sentía. Y sentir, allí, era la única forma de oración verdadera. Ya no soy cura, dijo Esteban, con voz limpia. Nunca fuiste solo eso, respondió ella. Fuiste voz, fuiste miedo. Y ahora, eres carne iluminada. La niña dio el último paso hacia el altar. Extendió el libro sin nombre. Y por primera vez, no lo leyó. Lo desgarró, hoja por hoja. Lo dejó volar por el templo. Y en el aire, las frases se encendieron como estrellas. La pureza no nace del silencio, sino del cuerpo que se atreve a hablar. No todo lo divino es casto. No todo lo casto es divino. Dios no te quiere mudo, te quiere vivo. Los papeles ardieron sin consumir. Solo flotaban, ardiendo con belleza. Como si por fin, la verdad pudiera ser hermosa. Esteban miró a la mujer. Ella lo miró a él. Y sin hablar, se desnudaron. No por deseo, por liberación. Se acercaron al altar reconstruido. Subieron juntos. Y en el centro, se abrazaron como si el mundo entero dependiera de ese gesto. En ese instante, las puertas del templo se abrieron solas. Miles de personas afuera observaban. Nadie sabía qué decir. Ningún dogma podía explicar lo que veían. Pero todos sentían. Y la niña, desde el borde de la luz, alzó la voz una última vez. El verbo se hizo carne. Pero nadie dijo que la carne debía avergonzarse. El padre Esteban sonrió. Ya no era sacerdote, ni sombra. Era un hombre que había amado lo sagrado con piel, lengua y pecho abierto. Y desde el altar donde Dios una vez fue intocable, brotó un evangelio nuevo. No escrito en papel, sino en cuerpos que ya no se escondían. La misa terminó, pero la historia apenas comenzaba.